Hey, ¿qué hubo, manguacas? Hoy le traigo la parte número 5 del manga El Maestro de la Biblioteca. Bueno, si te interesa el video, pues quédate, porque estamos a punto de comenzar. El manga da continuación con el protagonista diciéndole a uno de los guardias personales que entendía su dolor, ya que éste le hubiera dado una patada en la entrepierna diciéndole que por qué no le daba el escudo y luego lloraba. A lo que este decía que no podía admitirlo, que cómo creía que le iba a dar el escudo si hubiera usado una técnica tan sucia como esa. A lo que el protagonista en pocas palabras le deja dicho que no importa la técnica que utilice, lo importante es que ha sido derrotado. A lo que este sudando le dice que no se lo podía dar por su posición, que los guardias no podían darle a los participantes todo lo que pidan. A lo que el protagonista le dice que intentara huir, entonces sudando el protagonista le dice que lo hiciera con todas sus fuerzas, pero que aún así no podía escapar de sus manos. Vemos que están intentando enfrentarse nuevamente. Atrás del protagonista vemos escondido a su discípulo pensando que qué estaba haciendo, que no debería provocar a uno de los guardias. A lo que el guardia se pone en posición de ataque diciéndole que se iba a arrepentir de lo que hubiera dicho, que no sabe de lo que estaba hablando. Desapareciendo de la vista del protagonista, colocándose encima de su cabeza, a lo que el discípulo le grita que apareció arriba de su cabeza. Pero el protagonista, muy confiado, se queda en su misma posición. Luego, con un simple ataque, termina esquivando el ataque del guardia, pensando el guardia que la espada no se pudo mover, que cómo era posible que un niño pudiera detener su ataque. Pero este no termina ni de pensar bien, ya que el protagonista termina ejerciendo mucho más fuerza, utilizando la técnica arte abrumadora de la espada, quedando completamente fuera de combate, pensando que qué rayo hubiera pasado, colocándole inmediatamente el protagonista su espada en la cara, preguntándole que si ya hubiera terminado, que dónde estaba su escudo de madera. Nos encontramos en el tercer día de la ceremonia. Vemos a Jinwoo que se encuentra muy estresado, ya que no encuentra ningún escudo, diciéndose a sí mismo que debería de haber uno en la montaña, preguntándose que por qué no encontraba los demás escudos, lo cual le hubieran dado la localización, diciendo que debería encontrar 11 escudos por costumbre rápidamente, ya que sabía dónde se encontraban localizados, y en vez de seguir buscando deberían conseguir ayuda, ya que tenía que conseguir la pastilla a cualquier manera, que si su guardia eran débiles, su influencia y su respeto bajarían en el futuro. Pero termina viendo un escudo encriptado en la montaña de la cual se encontraba subiendo, alegrándose a sí mismo diciendo que ya tenía 4 de ellos. Pero alguien desde encima de las montañas termina arrebatándole el escudo, y esa persona era nuestro protagonista junto a su pequeño discípulo. Esta persona se enoja obviamente, reclamándole al protagonista que esa cosa le pertenece. El protagonista le dice que no estaba su nombre, así que obviamente no era de él, a lo que este solo piensa que no podía dejarlo coger ese escudo. Este termina deteniéndolo diciéndolo que ese escudo lo hubiera encontrado el primero, así que tenía que dárselo. Por lo que el protagonista le pregunta que por qué se enojaba por un escudo, que podía encontrar más. Así que le dice que estaban en toda la montaña, que tenía que ver eso por él mismo, enseñándole una funda llena de escudos. Este queda paralizado al contar que el protagonista ya contenía 10 escudos de esos, pensando que sin embargo él tenía 3 nada más, y que no podrá ganarle al protagonista si solamente tenía 3 y el protagonista se encontraba con 10 escudos. Sacando su espada rápidamente diciendo que tenía que quitárselo de todas maneras, que si él lo tomaba podría ganar. Abalanzándose contra el protagonista, diciéndole que si perdía como quiera sus escudos iban a ser de él. El protagonista solo le responde que él aún no lo sabe, pero lo que sí sabe es que él no va a poder derrotarlo, diciéndole al protagonista que no puede obtener sus escudos, ya que es imposible vencerlo, recalcándole al protagonista que si continúa así será su esclavo hasta los 15 años. A lo que este le responde que es una tontería, que nunca se iba a rendir ante alguien como él. A lo que el protagonista lo golpea, diciéndole que eso era para que lo respete. El discípulo le termina diciendo al protagonista que ya hubieran llegado al punto de llegada, diciendo al protagonista que hubieran llegado muy temprano, así que tenían que terminar eso justo en ese momento. Pero vemos una persona que sale volando frente al protagonista, preguntándose al protagonista que qué fue eso, que parecía una persona que hubiera salido volando, a lo que el discípulo afirma diciendo que era una persona que hubiera salido volando en ese momento, viendo esto que era la misma chica que intentaba robarle los escudos al protagonista anteriormente. Vemos la silueta de una persona diciendo que lo hubiera golpeado muy duro, que cuando se emocionaba perdía totalmente el control de su fuerza. El protagonista se pone en guardia preguntando que quién era, que se mostrara justo en ese momento, a lo que este sale con las manos hacia arriba diciendo que se calmara, que no pretendía matarlo,
que él solamente estaba caminando y que se hubiera encontrado con muchos escudos de maderas gratis. Vemos que Jin-woo termina conociendo a esta persona porque lo termina saludando como su tío, la cual era el mismo sujeto que se encontraba con el patriarca de la familia, por lo que el protagonista simplemente piensa que si lo llamó su tío, él tiene que ser el único hermano del jefe, pensando el protagonista que no lo hubiera visto en su vida pasada porque hubiera muerto durante una misión y que hubiera muerto antes de verlo en persona, por lo que el tipo le termina diciendo que esa chica no se iba a levantar durante un tiempo, preguntándole a esos tres que si no querían desafiarlos, preguntándose al protagonista que por qué él estaba allá, preguntándole al tipo que si lo estaba retando, por lo que este afirma inmediatamente diciéndole que sí, que de esa forma obtendrá todos los escudos del protagonista, diciéndole que tratará de satisfacerlo, que si superaba sus expectativas le daría lo que quisiera, por lo que el hijo de su madre de Jin-woo se termina emocionando por lo dicho por el tío, presentándose diciendo que solicitaba pelear contra él, diciéndole que mirase lo que él podía hacer, que su habilidad era la de un genio, diciendo que era mucho mejor que nuestro protagonista. Pero termina deteniendo su espada con solamente 2 dedos, diciendo que no podía mover su espada. Debido a su ego, su visión estaba mal, le decía el tío, que la fuerza del oponente era invencible, así que se bajara de las nubes y que mirara bien, que analizara el camino desde allá, mandándolo a volar, dejándolo inconsciente rápidamente, diciendo al protagonista que estaba bien huir en esos momentos, que ya tenían suficientes tablas para pasar, así que tenían que irse. Pero termina diciendo que no, colocándose frente al protagonista, intentando darle, diciendo que debería pelear con él, dándole una fuerte palma en el pecho que el protagonista se termina retorciendo, saliendo a volar. Preguntándole al pequeño discípulo del protagonista que qué se encontraba haciendo, que él no lo hubiera desafiado, a lo que él le dice que eso solamente era una excusa, rompiendo todos los escudos, diciendo que el protagonista hubiera crecido bastante y que al punto de que duda si es un truco o no lo que estaba haciendo. El protagonista se termina retorciendo, agarrándose el pecho del dolor, a lo que el peliverde continúa diciéndole que su padre quería ver su poder de primera mano, a lo que el protagonista mira encima de una montaña y mirando la silueta de su padre, diciéndole el peliverde al protagonista que si no sacaba todo lo que tenía en ese momento sería un cobarde que hubiera usado trampa, que entonces deberían empezar atacando al protagonista, el cual se encontraba asustado, pero termina esquivando el golpe pensando que no importaba cuán directo sea su padre, que eso era demasiado, que si tenía curiosidad, que eso lo haría ver. Pensando el protagonista que tenía que ampliar la distancia, a lo que el peliverde rápidamente se posiciona al lado de él, preguntándole si lo estaba subestimando, a lo que el protagonista se sorprende diciendo que él era demasiado rápido, intentando bloquear su ataque, a lo que el tipo peliverde se emociona al ver que la persona pudo detener su ataque. El protagonista solo piensa que mientras existe ese intercambio la distancia era inútil, que tenía que aprovechar la brecha del combate de cuerpo a cuerpo, por lo que el sistema le dice que se ha detectado una nueva arma, cargando la información, progreso, cargando, dice el sistema. Ahora, ¿qué piensas hacer?, le dice el peliverde, que ese era el poder que tenía, que hubiera derrotado a 4 personas de la prueba. El protagonista vuelve y lo esquiva nuevamente, a lo que este tipo se sorprende. El protagonista le dice que estaba bien, que le dejaría mostrarle, que esa era la primera vez que lo usaba, así que se preparara, que ese ataque es resorte de presión, utilizándolo inmediatamente, lanzándole un ataque a ese sujeto, a lo que el peliverde solo pensaba que esa era la primera vez que veía sus artes marciales, pero que el protagonista hubiera utilizado el flujo de ki, que eso era muy extraño, a lo que él le dice que frente a su poder eso era inútil, a lo que se sorprende, ya que el flujo de su ki se estaba reuniendo en la punta de la espada del protagonista, a lo que el protagonista termina diciendo tercer movimiento, compresión, ataque, one shot, causando una explosión y destruyendo todo a su paso, pensando el protagonista que solo han sido unos pocos golpes, pero que ya se hubiera agotado de energía, que lo podía hacer de nuevo, pero que ya el sujeto se encontraba inconsciente, diciendo el protagonista que eso le pasaba por curiosidad. Pero vemos que aparece una sombra parecida a ese sujeto diciendo que preguntándole al protagonista si quería matar a su tío, a lo que el protagonista solo piensa que después de todo él era muy fuerte, a lo que le dice que su inocencia debe haber sido probada. Por lo que el peliverde no hace nada más que emocionarse, diciéndole que no se acordaba de nada, así que lo probara de nuevo. El protagonista se termina percatando que su cuerpo estaba agotado y que ya no podía moverse, a lo que el protagonista le termina diciendo que su condición física no era la mejor, así que podrían pelear después de la ceremonia.
A lo que este le dice que eso era muy difícil, ya que estaba enfurecido y que si lo empujaba al borde de la muerte debía hacerse responsable de él, atacando al protagonista, pensando el protagonista que no lo podía ver con sus propios ojos, que puede ser más rápido. Pero el peliverde no lo deja terminar, diciéndole que si no usaba esa técnica de antes iba a morir, atacando al protagonista, pero alguien termina lanzando una espada, indicando que terminarán el combate, a los que los dos se terminan sorprendiendo. Por lo que aparece un anciano preguntándole al peliverde que si se atrevía a matar a su propio sobrino con una sonrisa en la cara. El peliverde preguntaba que por qué el anciano se encontraba allá, a lo que el protagonista simplemente se encontraba pensando que quién era ese hombre, que era mucho mayor que el del pelo verde. A lo que el anciano le dice al del pelo verde que ya hubiera visto de lo que era capaz el chico, así que lo dejara en paz, que para él ese chico no hubiera usado trampas. Preguntándole al jefe de la familia que si no era así, respondiendo que así era, que creía que él estaba en lo cierto. Diciéndole el jefe de la familia al peliverde que se detenga en ese momento, asintiendo Preguntándole el anciano al jefe de la familia que cuántos años tenía el protagonista, diciendo que tenía 12 años, pensando el anciano que su hermana no podía hacer eso a los 12. El protagonista preguntándose que qué es lo que estaba pasando, preguntando que cuál era la identidad de ese sujeto. Vemos que él era la persona que se encontraba observando la cueva momentos atrás pensando, oculta su ki y convirtió su guardia en una trampa. ¿Quién podía hacer eso a esa edad? Continúa pensando que debería de estar atento, que ese podía ser el nacimiento de un gigante. Vemos que momentos después se encuentran todos reunidos para dar el veredicto. ¿Quién ganó la competencia? El jefe de la familia termina diciendo que todos pasaron malos momentos durante los 3 días de la prueba, diciendo que en ese momento se cerraba la ceremonia y que la familia Ha hubiera declarado que el ganador de la ceremonia era nuestro protagonista. Pero solamente se alegra el discípulo del protagonista y vemos a los otros dos de atrás que se encuentran muy enojados por eso. El viejo termina felicitando al protagonista, el protagonista pensando que él lo hubiera salvado pero que no sabía quién es, a lo que el protagonista le da las gracias. El viejo le dice que se le hubiera olvidado presentarte, que él se llamaba Goyu, a lo que el protagonista utiliza su cabeza pensando que Goyu era el creador de la medicina que iban a utilizar para dar en la competencia. El protagonista le termina diciendo que era un gusto conocerlo, a lo que él le dice que no bajara la cabeza, que él era el ganador de la ceremonia, por lo tanto debería estar feliz. El protagonista le da las gracias por su consideración. El viejo le termina diciendo que hay algo que quería hablar con él, preguntándole si estaba ocupado esa noche, a lo que le decía que podía tomar una taza de té después del banquete. Asintiendo al protagonista, diciéndole que ese era el banquete para todos los que hubieran pasado la prueba, que esperaba que lo disfrutaran. Después harían la entrega de los elixires. Al discípulo del protagonista le tocó uno obviamente, ya que como estaba junto al protagonista, el protagonista le hubiera dado 6, a lo que casi llorando dice que lo hubiera hecho, que hubiera obtenido un elixir de la familia Tan, pensando que hubiera escalado, hubiera colocado trampa, pero que todos esos esfuerzos dieron resultados. Por lo que muy emocionado, le da las gracias al protagonista, pero ya él no se encontraba donde estaba, ya que obviamente el protagonista quería cultivar su píldora. Observándola dándose cuenta que era una píldora con gran cantidad de energía, pensando que si debería haber un efecto inmediato al tomarla, que ese era un elixir de invocación. Pensando que en su vida anterior solamente lo hubiera visto de lejos, pero que ahora la encontraba persiguiendo él. Por lo que se le aparece el peliverde por detrás, diciéndole que se le iban a caer los ojos de tanto mirar el elixir. A lo que el protagonista simplemente afirma diciendo que por supuesto que eso era un elixir de invocador, sin darse cuenta de quién le estaba respondiendo. Lo que rápidamente se percata de quién estaba detrás de él, por lo que casi termina cayéndose de donde estaba. El peliverde le termina pidiendo perdón, ya que no sabía que se iba a asustar tanto solo por eso. El protagonista le pregunta que qué se encontraba haciendo ahí, a lo que le decía que tenía algo que decirle, además tenía que pedirle perdón por lo que hubiera pasado anteriormente. A lo que el peliverde le pregunta al protagonista que si ese era un elixir de invocador que tenía, que si quería ayuda, él lo podía ayudar, pero el protagonista desconfía de esta persona. A lo que le dice el protagonista que él era su tío, que si él parecía una persona que le se atrevería a robarle a un niño, diciéndole al protagonista que él no sabía, pero que además si se escapaba no podía atraparlo ya que era muy rápido, percatándose el protagonista que a ese paso si el peliverde hubiera querido ya le hubiera quitado la píldora. A lo que el peliverde solo le dice que no estaba haciendo nada malo, que ese era su estilo de vida, y le pedía perdón por haberle intentado matarlo anteriormente, por lo que el protagonista simplemente pensaba que era un tipo muy fuerte, pero que no se sentía como su tío, sino como un amigo, lo que el peliverde le dice que quería hablarle de su estilo, ya que el nombre de su estilo y de su espada era el paso del trueno, y que quería enseñárselo al protagonista, sorprendiéndose Bueno gente, hasta acá dejaremos el video. Si quieren en la parte número 6 le dejaremos una meta de 50 likes y 15 comentarios. Muchas gracias.